Lucas 1:70. ¿Ya lo tiene? Lucas 1:70. Estamos hablando acerca del liderazgo. Y el liderazgo, hermanos, es algo tan determinante que cuando uno revisa la palabra de Dios, como venimos insistiendo, es muy exigente la palabra de Dios con aquellos que deseamos ser líderes. Bueno, todos los cristianos deberíamos ser exigentes con nuestras propias vidas espirituales y no esperar a que ocurra como dicen, un avivamiento. No, el avivamiento ocurre cuando usted y yo somos obedientes a la palabra y nos desafiamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón a seguir a Dios. Sin embargo, dentro del grupo, los más sobresalientes espiritualmente hablando, no en sus capacidades, no en sus dones, no en sus talentos, sino los más sobresalientes en su vida espiritual, son los llamados a liderar. Y esperamos y anhelamos que los más sobresalientes en su vida espiritual sean los varones en nuestra congregación, en vuestro hogar. Las damas están llamadas a ser excelentes cristianas, sobresalientes cristianas, pero por causa del liderazgo los varones deben desafiarse a crecer para poder guiar a otros. Y cuando hablamos nuevamente de liderazgo o de las personas que Dios escoge para servirle, siempre está presente ese tema de algo muy exigente. Y lamentablemente nosotros, al no tener en mucho tiempo ese recurso humano, muchas veces hemos rebajado la norma y hemos dicho, bueno, no se puede, no hay. Pero cuando uno mira la palabra de Dios, uno se da cuenta que no debe transigir, no debe rebajar la norma, más bien debe mantenerla en alto y cueste lo que cueste, no dar el liderazgo a quienes no están listos, según la palabra de Dios. Mire por favor Lucas 1:70. Lucas 1:70. Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y en este pequeño pasaje se habla de que en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando, los del Antiguo Testamento fueron santos profetas. Noten que lo que fue clave en su ministerio fue su carácter, su santidad. ¿Notan? Lucas dice santos profetas. No fueron solo profetas, sino personas que en su carácter tenían un alto, bien en alto, ¿no? Este tema de la santidad. Miren otro texto, Marcos 6:20. Y miren lo que definía el ministerio de Juan el Bautista. Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos capítulo 6, versículo 20. ¿Qué es lo que le daba esa autoridad a Juan el Bautista? Noten. Porque Herodes temía a Juan. ¿Por qué temía a Juan Herodes? Y Herodes, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Según este texto, Herodes, un incrédulo tremendo, estaba convencido de que en la vida de Juan, de que Juan era un varón justo y santo. Como dije, no los creyentes necesariamente, pero sí hacia afuera incluso, bueno, los creyentes sí, pero hacia afuera incluso, esta gente, estos líderes, tenían esa calidad en su vida, en su testimonio. Los incrédulos en ese momento, las personas que no temían a Dios, no podían negar que estas personas eran personas santas, personas justas. Porque así debe ser la vida de un líder espiritual. Así debemos ser. Debemos crecer de tal manera que debemos de seguir creciendo de tal manera que los demás reconozcan en nuestra vida esa piedad, esa justicia, esa santidad. Es cierto, somos pecadores, somos falibles, podemos fallar, pero debe haber en los demás ese testimonio predominante hacia nosotros. ¿Es usted una persona piadosa?
¿Es usted una persona que practica la santidad? ¿Es usted una persona que ante los demás tiene un testimonio que glorifique a Dios? Dios se agrada de usted porque en el privado, en el secreto, usted le glorifica. Es algo que hay que considerar muy seriamente, porque antes de ser justos delante de todos, o santos delante de todos, o piadosos delante de todos, yo creo que Dios, quien los había llamado, sabía de su justicia, de su piedad, de su santidad. Así que Dios, que conoce el corazón, Dios que conoce lo que somos, Él está mirando lo que es usted, lo que soy yo, y Él quiere usarnos. Pero muchas veces Él se ve limitado por que no estamos haciendo bien en nuestra vida espiritual. Ahora miremos un poquito los estándares del Señor Jesucristo. Cuando los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo acerca de su venida, acerca de cómo él iba, qué cosas iban a ocurrir, siempre el Señor Jesucristo hablaba de las expectativas que Él tiene de sus siervos y de cómo Él ha de juzgar a sus siervos. Miren por favor Mateo 24. Mateo 24. Miren los estándares del Señor Jesucristo. Mateo 24. ¿Lo tienen? Versículos 45 en adelante. Mateo capítulo 24, versos 45 en adelante. Miren lo que dice. Miren lo que dice. ¿Quién es? Estamos mirando los estándares del Señor Jesús. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Miren el estándar del Señor Jesucristo. Siervo fiel y prudente. Está contando una historia, una parábola, tiene que ver con su venida. Y luego dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 25, del 14 al 30. Noten lo que dice. Estamos mirando los estándares del Señor Jesucristo en cuanto a las personas que Él quiere usar. Dios quiere usar a todos, pero noten a quienes Él está buscando, a quienes Él está escogiendo. Y esa debe ser nuestra perspectiva, nuestra expectativa de aquellos a quienes nosotros colocamos como líderes. Y si usted es líder en su hogar, esa es la expectativa que Dios tiene de usted. Dice, porque el reino de los cielos, Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Miren la frase. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Miren lo que sigue. Quitadle pues el talento
y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? En esta historia, en esta parábola, el Señor Jesucristo de alguna manera declara sus estándares, cómo Él evalúa, qué es lo que Él busca. Sus palabras, ¿no? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Palabras que yo espero usted esté anhelando escuchar, pero palabras que deben gobernar cómo usted vive, cómo usted se conduce. Porque si usted anhela que el Señor le diga esas palabras, entonces eso debe marcar su vida hoy, porque mañana será tarde. El Señor Jesucristo tenía estándares muy elevados en cuanto a lo que significaba ser un instrumento de Él. Miren por favor Lucas 16, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, ¿ya lo tienen? Miren lo que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No hay que esperar a tener mucho o a tener una gran posición para servir a Dios. Si usted desde donde está no lo está haciendo, usted está siendo infiel. Si yo de donde yo estoy no lo estoy haciendo, estamos siendo infieles a nuestro Dios. Y el que es fiel en lo muy poco ya demostró que no es capaz para lo mucho. Cuando haces algo para el Señor, lo haces con todo tu corazón, con todo tu ser. Te esfuerzas en la mejor manera para sacar adelante las cosas que agradan a Dios. Haces las cosas así nomás. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El pasaje, noten lo que sigue. Oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os crucificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La historia había comenzado con un Señor Jesucristo hablando a dos jóvenes, a un hombre que estaba preocupado por su herencia. Les relató la historia, pues, diferentes historias, si no mal recuerdo, y él concluyó diciendo que la avaricia nos aleja de Dios. Y noten que él está evaluando la vida de aquellos que quieren seguirle. Y él dice, en este caso dice, no pueden servirme. No podemos tener dos señores. Noten, ¿no? Noten cómo el Señor expresa lo que Él demanda de aquellos que le siguen. ¿Cuánto más en un líder? ¿Se imaginan un líder gobernado por la avaricia? ¿Un líder controlado por deseos que no glorifican a Dios? Bueno, yo pienso que hoy en día abundan gentes así. Abundan personas así que no están buscando la gloria de Dios, sino están buscando su propio provecho. La pregunta ¿es usted así? ¿Es usted un hombre, una mujer que sirve a Dios de todo corazón? ¿Es usted un hombre, una mujer que está dispuesto a hacer sacrificios por su Señor? Noten, ¿no? Que Dios conoce los corazones. Versículo 15, lo teníamos ahí, dice: entonces les dijo a los fariseos, que eran los líderes espirituales de ese momento: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
Tremendo, ¿verdad? Los estándares del Señor Jesucristo eran muy elevados. Eran muy elevados. Él se fijaba en la fidelidad, en la tarea encomendada, en hacer bien, con excelencia, lo que Él nos había encomendado, aún a pesar del sacrificio. Y el Nuevo Testamento está lleno de esas exhortaciones. Debemos ser fieles a Dios. Cuánto más los líderes. Cuando llegamos al libro de Hechos, nos encontramos con que cuando hubo que escoger líderes, no solo se escogió la capacidad, se priorizó la vida espiritual. Mire por favor Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, note por favor. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. ¿Lo tiene? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia iba creciendo y empezaron a ocurrir temas de administración. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El objetivo es claro en el ministerio. Debemos mantener la prioridad de la predicación. Debemos hacer todo lo posible para que la predicación se mantenga. Ellos dicen así, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nos carguen con tanto trabajo y descuidemos así la predicación de la palabra de Dios. Y la verdad que en el ministerio hay mucho trabajo alrededor de la predicación. Mucho trabajo. Si ya buen trabajo es la predicación, la enseñanza, la exhortación de la palabra de Dios, imagínense cargar a alguien con más y más cosas. Entonces ellos lo que hicieron es esto, versículo 3, buscad pues hermanos que tengan capacidad para administrar, ¿así dice? No, ¿verdad? La capacidad para administrar seguro estaba presente, pero la prioridad al escoger personas para encargarles una tarea como Nehemías pensó en su hermano allí creo que en Nehemías 7, temeroso de Dios más que muchos. Aquí en el versículo 3 dice, 7 varones de primero buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cómo la gente se daba cuenta que eran llenos del Espíritu Santo? ¿Que una palomita aparecía por aquí, una aureola? No, por su carácter, por la vida, por cómo llevaban su hogar. Personas que tenían buen testimonio, que a pesar de sus seguramente flaquezas como humanos, porque tenemos flaquezas, nadie podía decir, esa vida de él me es tropiezo, esa vida no me ayuda. Con razón. Y eran personas que en su carácter, en su vida, se daban, los demás decían, bueno, ellos tienen o están controlados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? A la hora de escoger a alguien para encargarle algo, se buscó primero su carácter. Pastor, pero vamos a poner un ejemplo. Tesorero, debe ser de buen testimonio. Claro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Claro, pues pastor, de hecho, porque si no, ya. El que limpia el templo. Bueno, ahí no tanto, pues pastor. No. Vamos a encargarle el trabajo a alguien. Hasta el trabajo más ínfimo no debemos tener en poco. Claro que no todos los trabajos en la iglesia o en la obra del Señor requieren que uno pues tenga esa experiencia cristiana, ¿no? Es cierto, pero la prioridad a la hora de escoger, aún para las tareas más sencillas, siempre debe ser la vida espiritual. Si tú eres un creyente que anda mal con Dios, si tú eres un creyente que se está relajando en su vida espiritual, no está bien. Si quieres servir a Dios, aún en las tareas más pequeñas, tú debes esforzarte por ser un creyente
de ejemplo, de testimonio. Si quieres ser, y yo creo que vas a hacer tu tarea mejor, porque ahí sí lo vas a hacer para el Señor. Ahí sí lo haremos, me incluyo, para el Señor. Pero si nosotros bajamos la norma, hermanos, nos vamos a arruinar. Miren por favor versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y el contexto de este pasaje es muy importante. O sea, no es solo buscar líderes o personas que sirvan a Dios, que están bien con Dios, que espiritualmente están marchando firmemente delante de Dios, sino que noten, tiene que ver con el propósito de tener líderes así. Que el ministerio de la predicación permanezca, sea preeminente. El ministerio de la predicación debe ser preeminente. El ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios debe ser preeminente. ¿De qué sirve tener un gran templo? ¿De qué sirve tener un gran culto si no hay buena predicación de la palabra de Dios? ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros nos esforcemos por hacer cosas bonitas cuando nuestra prioridad no es escuchar el mensaje, sino entretenernos, divertirnos? Cuando nuestra prioridad no es gozarnos en la palabra de Dios. Este texto nos enseña que en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, la palabra de Dios tiene preeminencia. Siempre que uno mira los videos de John MacArthur, no sé si usted ha visto alguna vez a este predicador, él tiene un púlpito exageradamente grande y un púlpito a medida, ¿no? Es un púlpito inmenso, así, grueso se ve. Yo supongo que es por el énfasis que él quiere dar a la prioridad de la predicación. La prioridad de la predicación. Los apóstoles dijeron, nosotros no debemos cargarnos con tantas cosas porque vamos a descuidar la oración y la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, noten las características de estos hombres, para servir en las mesas, hermanos, para atender en la distribución diaria, para hacer listas. Noten, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, quien falleció, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 7. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, y como resultado, hermanos, de esto, si ustedes notan el versículo 7, crecía, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Por qué? Porque desde un inicio se priorizó, ¿qué cosa? La predicación. Si vamos a escoger líderes, si vamos a ser personas que agradan a Dios, el énfasis en nuestra vida siempre tiene que ser la predicación de la palabra de Dios. En nuestro hogar, el ser líder debe ayudarnos a priorizar la palabra de Dios, tener tiempos con los hijos, con la esposa, donde buscamos la meditación de la palabra de Dios. En nuestra congregación, ¿para qué hacemos cultos? ¿Para qué hacemos programas? ¿Para qué tenemos reuniones? La prioridad debe ser la palabra de Dios. Que cuando alguien viene, entienda que el tiempo del culto, más allá de ser entretenido, es para la predicación de la palabra. El discipulado, la enseñanza de la palabra de Dios. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces es importante que cuando administramos, que cuando organizamos nuestra vida y la vida de una congregación, siempre pensemos en la prioridad, la preeminencia de la predicación de la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, iglesias donde hay buena administración, donde hay buena organización, pero hay una mala predicación, no hay predicación de la palabra de Dios. Hay varias así, iglesias de renombre, grandes, grupos religiosos tremendos, de millones, pero que están bien organizados, bien preparados, pero que están llevando a la gente al error. Porque la prioridad de un ministerio, de un liderazgo, siempre será la predicación. Y si yo voy a ayudar en la iglesia es para permitir que haya más palabra de Dios. Si yo voy a trabajar en la limpieza, voy a cortar el gras, voy a pintar una pared,
es para descargar, para que el que predique, el que enseña pueda hacerlo con la mayor tranquilidad posible. Si yo voy a apoyar en la dirección, voy a hacer mi mayor esfuerzo para no ser tropiezo, para que el que predica pueda hacerlo lo mejor posible. Porque no es justo que se descuide la predicación. ¿Nota? El liderazgo siempre tiene como prioridad levantar en alto la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de estas tres verdades? El líder ama a Dios, ama su palabra y ama su obra. Quiero terminar con Pablo. Y Pablo, vamos a ver eso quizás el miércoles. Y Pablo, cuando formó su equipo, también Pablo buscó gente que le responda, gente fiel. El mismo principio que se ve desde el inicio, desde que hemos iniciado este estudio, la fidelidad, la entrega, siempre es el principio que prima a la hora de buscar personas para servir a Dios. Noten lo que dice solo este pasaje. El resto lo vamos a mirar el miércoles. Para que también, dice Efesios 6:21, vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado. ¿Y qué dice? Fiel ministro en el Señor. Cuando buscamos personas para servir en una congregación, debemos buscar ese rango, esa fidelidad. Es cierto, no todos tenemos las mismas capacidades, los mismos dones, pero no debe ser lo determinante. Lo determinante debe ser la vida espiritual. ¿Tienes tú una vida espiritual que glorifique a Dios? ¿Te estás acercando a Dios con pasión, con todo tu ser, todos los días de tu vida? ¿Te esfuerzas por agradar a Dios constantemente? Tú eres un candidato para servir a Dios. Pero si tú estás teniendo una vida espiritual que deja mucho que desear, si estamos teniendo una vida espiritual donde no hay oración, donde no hay palabra de Dios, donde no hay ese amor por el Señor, entonces no estamos listos para servir a Dios. Entonces, pastor, ¿no sirvo, pe? No, todo lo contrario, cambiemos, porque es pecado, es un castigo no poder servir a Dios. Es un castigo que Dios nos diga no te puedo usar. Y es un privilegio y una emoción tan grande que Dios nos use cada día con limpieza de corazón. Que uno sepa en su corazón que sin hipocresía, que con la mayor transparencia, a pesar de sus fallas, Dios lo está usando. Esa es una satisfacción tan grande. Yo le animo de todo corazón, experimentemos esa sensación bíblica de servir a Dios con limpieza de corazón, con fidelidad, con integridad, porque esos son los líderes que Dios está buscando. Y no rebajemos la norma nunca. En nuestro hogar, pongámonos las pilas, esforcémonos por ser personas que glorifican a Dios. Que Dios tenga más gente lista para entrar a la cancha, para que podamos glorificarle mejor. Que nuestros hijos, que la siguiente generación vea cómo nosotros honramos a Dios. No en una forma mediocre, sino en una forma sacrificada, entregada, llena, plena. Que se den cuenta que Dios no es cualquier cosa por nuestra vida. Eso están mirando nuestros hijos. Eso están mirando nuestros seres queridos, los que nos rodean. Yo te animo de todo corazón que te puedas esforzar en las tareas que Dios te ha encargado. Dios te ha llamado a través de su iglesia seguramente a hacer una labor. No lo sé, Dios sabe, tú sabes cómo. No es un sentimiento, sino es lo que Dios ha hecho objetivamente en tu vida. Dios te ha puesto en un hogar, te ha llamado a servir en ese hogar. Debes hacerlo con todo tu ser, con excelencia, como lo hacía Daniel. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias por el tiempo, por los minutos extra. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Utilízala en nosotros, quebranta nuestros corazones, haznos entender que tú eres un Dios grande, 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 que no te mereces cualquier cosa,
que te mereces nuestra vida, nuestro sacrificio, todo nuestro ser. Señor, y con el mayor placer, dice tu palabra, debemos hacerlo. Y con el mayor placer lo haremos, Señor. Te pedimos por cada uno de mis hermanos, porque cada uno de nosotros sea siervo genuino, siervo de corazón, y que de entre esos siervos tú puedas escoger, Señor, líderes que te glorifiquen, líderes espirituales, que pongan en alto tu palabra, que te amen a ti, que te amen a tu obra también, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Si hay alguien que no te conoce, al de ver que tú le amas, que tú enviaste a Jesucristo a pagar por sus pecados y que quieres salvarle. Quieres, Señor, a través del perdón, del arrepentimiento y de la fe en Jesús, quieres perdonarle, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Si los hermanos están tomando decisiones en sus corazones, ayúdale, Señor. Tú ves sus decisiones, tú ves su corazón. Y ojalá haya cambio en nuestras vidas, Padre bueno. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.